el límite no existe. Supongamos f de x igual a 0 si x es racional y 1 en caso contrario. En su gráfica se acuerdan que es algo como esto, ¿no? Para cada racional le está otorgando el 0 y para cada irracional le está otorgando el 1. ¿Vale? Está así. Entonces voy a tomar un intervalo adecuado, digamos el que va el intervalo cerrado que va de menos 1 a 1, y con eso hacemos el diagrama vertical. Aquí va el 0, aquí va el 1, aquí iría el menos 1. Aquí pues nada más pondríamos el 0 y pondríamos el 1. Entonces fíjense, para este intervalo, para el intervalo que va de menos 1 a 1, uno puede pensar el límite de esa función para cuando x tiende a, no sé, un medio, en cualquier punto, vamos a empezar en un medio, y van a ver cómo funciona. Si yo me fijo en un medio, digamos que eche a andar la maquinaria del epsilon delta y piense que el límite cuando x tiende a un medio debe ser 1, porque es una de las imágenes de la función, y me paro con un epsilon acá. O pienso que el límite es 0, que son los candidatos, y me paro con una vecindad epsilon. Entonces, alrededor de un medio va a ocurrir lo siguiente. Un medio es racional, por tanto va a 0. Pero al mismo tiempo, fíjense, alrededor de un medio hay un montonal de racionales que también se están yendo a 0. Pero también alrededor de un medio hay muchos irracionales que se están yendo directamente al 1. ¿Lo ven? Lo que debería pasar si realmente el límite fuese 1 es que con este epsilon todos los de aquí, de este intervalo, deberían irse hacia acá. O si el límite fuese 0, entonces con este epsilon todos los de aquí, todos los que están aquí con este delta, deberían irse acá. Y no está ocurriendo ninguna de esas cosas. De hecho, basta ser epsilon igual a 1/4. Cuando decíamos para todo, pues basta ser epsilon igual a 1/4, tal que para todo delta alrededor de un medio, con la vecindad que va de un medio menos delta y un medio más delta, todos esos puntos de aquí no se están yendo allá, ¿no es cierto? De hecho, con esa vecindad, f de x menos 1 es mayor o igual que 1/4. ¿Sí, no? Porque estos f de x de aquí son mayores que 1/4 en distancia. Estos que me tomo aquí son mayores que 1/4. Pues como les digo, el límite no existe. Una muy parecida, supongamos que tenemos f de x igual a, otorga a 1 si x es mayor o igual que 1 y menos 1 si x es menor que 1. Su gráfica en el eje cartesiano pues es 1 cerrado para los positivos, en 0 queda abierta y de hecho le otorga 0 en los demás. Está cerrado y abierto abajo. Y vamos a ver que el límite no existe precisamente en 0. En los demás sí existe, evidentemente, es 1, ¿no? Ah, sí es menos 1, perdón. Es que la estoy tomando el otro, sí, gracias. Y entonces sería menos 1 aquí. Ahora sí, gracias. Menos 1 aquí y 1 aquí. Está abierta, claro. Muchas gracias. Ok. Entonces, el límite para todos los positivos sí existe y es 1, ¿no? El límite para todos los negativos existe y es menos 1. Pero en donde no existe es en el punto 0.
Y vamos a ver cómo queda el diagrama vertical. Aquí tendríamos X, me tomo un punto adecuado alrededor de 0, digamos el menos 1 y 1. Aquí estaría 0, aquí estaría 1, aquí estaría el menos 1. Entonces me tomo un intervalo alrededor de 1, así, y un intervalo alrededor de 1. Y si es negativo, pues se va directamente al menos 1. Vamos a pensar en un número, de nuevo un número fijo, digamos un medio. Perdón, es en 0. Y para positivos pues se van directamente al 1. ¿Por qué no existe el límite en 0? Bueno, pues porque si yo me tomo un delta alrededor de 0, quizás valga la pena hacerlo de nuevo, porque no existe el límite en 0 aquí. Me tomo un delta alrededor de 0, cualquiera ya. De hecho, si 1 menos 1. Entonces, todos los que están hacia arriba de 0 se van a ir a 1. Y todos los que están hacia abajo de 0 se van a ir a menos 1. Entonces, no importa qué tan pequeño me tome epsilon, ya sea en 1 o menos 1. Para este intervalo, todos los de este intervalo deberían irse acá, y no es cierto, tengo escapes. Lo mismo, para este intervalo, todos los de aquí, dado este punto, dado este intervalo fijo, todos los de aquí deberían irse acá. Pero ocurre lo contrario, se me están escapando, ya sea hacia 1 o hacia menos 1. ¿Cuál es una pequeña ventaja de este que acabamos de hacer con el de los racionales? Es que hacia arriba, aquí hacia arriba yo sé que todos se van hacia 1, y aquí hacia abajo yo sé que todos se van hacia menos 1. Eso sí lo puedo decir en este límite, pero aquí en los racionales no puedo decir eso, porque fíjense, hacia arriba de un medio no todos se van a 1, porque hay un chorro de racionales, y uno hacia abajo no todos se me van hacia 0, porque hay un montonal de irracionales que se van al otro lado. Pues sí hay una diferencia. Bien, a veces esos casos en que el límite no existe, hay casos en que el límite sí existe. Sí existe, aunque no esté definido. En el dominio. Ejemplo, un primer ejemplo sería f de x igual al seno de x entre x. De hecho, su gráfica, bueno, si x es distinto de 0 y 0, si x es igual a 0. Entonces, es que ni siquiera puedo poner el 0 aquí, porque si pusiera seno de 0 entre 0, pues sería 0 sobre 0 y eso está indefinido. Entonces tengo que cubrirlo 0 con un x igual a 0. Y su gráfica, fíjense cómo va. Tiene esta forma. En 0. De hecho, si lo hacen en computadora, verían que esto va a 1 directamente. Aquí lo abrimos en 0 y lo tendríamos que cerrar en 1. Entonces, ¿el dominio de cuál es? Bueno, de hecho, si nada más tomáramos la pura función, estaríamos hablando de un conjunto cerrado, como el conjunto E, agujero del 0. Si nada más lo tuviéramos así. Sin embargo, 0 es un punto, 0 no está en E, pero 0 sí es un punto límite de E, porque cualquier vecindad centrada en 0 interseca a E.
Por eso la definición que tenemos de límite habla de puntos límites, ni siquiera habla de puntos que le pertenezcan a E. Entonces, el límite sí existe. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es 1 y lo podemos demostrar. Sin embargo, x igual a 0 ni siquiera está definido. En el dominio del seno de x entre x. Como no está definido, por eso lo hemos cubierto con un 0. Y la gráfica sí se corresponde, fíjense, porque aquí tendríamos que tomar la vecindad agujerada en 0. Aquí tomaríamos 0, 1, y sí se cumpliría. Para un épsilon adecuado, existe un delta adecuado, tal que muy próximo a 0, me acerco bastante a 1. De hecho, va a ser positivo en todo este lado. Entonces fíjense cómo quedó hueco.